Ok. Conectándonos entonces. Ok, bueno. En breve estaremos conectados por acá. Les saludamos. Bueno, listo. Arnoldo, un gran honor poder compartir contigo, poder nuevamente estar en este live de liderazgo. Ya tenemos un par de meses haciéndolo, cada 15 días. Y en esta ocasión vamos a tener la oportunidad de hablar de 4 competencias comunicacionales en el liderazgo. Un tema fantástico para los que nos escuchan. Esperamos puedan interactuar. Tenemos la mejor expectativa de compartir hoy un tema que más allá de ser algo de liderazgo, es algo existencial. Significa que nos puede ayudar, nos puede dar herramientas para la vida en general, pero obviamente lo vamos a enfocar desde el ángulo del liderazgo. Le damos la bienvenida a todos los que se nos conectan desde todos lados. Nos encantaría que nos comentaran, por favor, en la plataforma, desde dónde se nos están conectando. Nos encantaría saber y les saludamos. Y si en el camino tienen alguna pregunta, duda o comentario, pues bueno, háganla y con mucho gusto pues intentaremos compartirle y comentar al respecto. ¿Cómo estás, Arnoldo? ¿Cómo va todo? Qué gusto compartir otra vez. Hace 15 días hicimos el intento de uno y aquí estamos con otro. ¿Qué tal? Saludos a todos, saludos Jesús, gusto poder conectarnos nuevamente con nuestra audiencia y para manejar este tema creo que puede ser muy útil para el liderazgo, que son 4 competencias comunicacionales bien útiles y necesarias en los líderes. Así es, así es. Bueno, fíjate que nosotros recientemente en el libro que publicamos, Cómo llegar a ser líder, plasmamos allí obviamente 3, digámoslo así, 3 momentos, 3 etapas en las que un líder que busca conocerse mejor, para proyectarse mejor, para liderar mejor, lo logra, ¿no? Y la primera tiene que ver con descubrirse internamente, con definirse internamente. La segunda es como robustecer un poco más su constitución interna. Y la tercera tiene que ver con proyectarse, con comunicarse, con expresarse. Porque cómo expreso en coherencia algo que no tengo bien armado, bien constituido. ¿Cómo soy o cómo ejerzo liderazgo si no tengo una base sólida? Entonces, enmarcando esto de las habilidades comunicacionales, van en esa dirección, van ya a un líder que se conoce o está en proceso de conocerse mejor, entonces es capaz de proyectarse, de conectarse. Entonces, obviamente que este tema de comunicación puede ir desde algo muy sencillo hasta bien algo más complejo, pero vamos a enfocarlo primero, pudiésemos, antes de hablar de estas 4, digamos, competencias, ¿qué pudiésemos juntos decir acerca de la importancia que tiene el que un líder pueda comunicarse con efectividad, ¿no? Antes de hablar de 4 competencias, pues, ¿qué pudiésemos hablar de eso, Arnoldo? ¿Se te viene algo relevante que podamos compartir con la audiencia? Yo creo que sí hay varias ideas que podemos enmarcar antes de entrar con las 4 competencias específicas. Y la primera de ellas es que la comunicación es la competencia más medular, más inherente al liderazgo. Es decir, no se concibe el liderazgo sin el desarrollo de la competencia comunicacional. Y diríamos que en ese sentido la competencia comunicacional es una competencia madre, es decir, es como la plataforma y la base de todas las competencias, porque sobre ellas se montan las otras competencias. Si yo, por ejemplo, no sé comunicar, ¿cómo puedo gestionar conflictos? ¿Cómo puedo negociar? ¿Cómo puedo trabajar en equipo? Si para todo necesito la comunicación. Entonces, la competencia más importante, la principal, la que actúa como el cimiento en el líder, en el conjunto de competencias, es la competencia, digamos, de la comunicación. Tal vez otro elemento importante que vale la pena referir es que como líderes, inclusive como personas, comunicamos desde la persona que somos.
Y aquí cobra un valor importante el hecho de comunicarnos de manera natural, de manera auténtica, sin impostar, sin máscaras, sin fachadas, porque al fin y al cabo el elemento artificial de la comunicación, cuando impostamos, se va a notar. Entonces creo que la manera más efectiva de comunicar a nuestros seguidores es comunicar desde la autenticidad, desde la identidad que tenemos como personas. Eso es bien importante. Y creo que también es importante el tema de que la comunicación es una forma global que involucra lo mental, lo emocional, lo actitudinal y la voluntad. Es decir, que yo comunico desde mi forma de pensar, comunico desde mi forma de sentir y comunico desde mi forma de actuar. Todo lo que yo hago comunica. Y creo que estos elementos son importantes entenderlo. Y también es importante entender que el líder necesita revisar progresivamente la efectividad de su estilo de comunicación, porque nosotros desarrollamos una forma de comunicarnos que probablemente tiene que ver con nuestros contextos primarios de formación y crianza. Y en esa forma de comunicarnos pueden haber cosas buenas, pero no cosas tan buenas. Pueden haber funcionalidades, pero pueden haber disfuncionalidades también. Y una vez que tenemos instalada esa manera de expresarnos, de comunicarnos, se requiere un gran trabajo de parte del líder para comenzar a hacer los cambios que necesita para crecer en la competencia comunicacional. Y esto va más allá de una simple técnica, de una simple herramienta. Esto yo diría que implica un cambio como persona, porque comunicamos desde nuestra autoestima, comunicamos desde nuestro mapa, desde nuestras actitudes, de lo que somos. Por lo tanto, cambiar nuestra forma de comunicar implica cambiar la persona que somos en el día de hoy. Así es. Y esto nos mete en un territorio en el que cada líder va a expresarse de la manera que es y no podemos pretender que todos se van a comunicar igual y podemos entonces, es difícil enmarcar la efectividad comunicacional en una camisa demasiado rígida porque hay demasiados elementos involucrados. Quizá hay personas que puedan reconocer cuando un líder es un buen comunicador, por lo que logra, por la forma en que lo hace, hay ciertos elementos y por eso es que estamos haciendo este live sobre este tema, pero lo que tú dijiste de que es algo, digamos, uno proyecta, uno comunica lo que es, desde lo que es. Eh, de hecho, hay una frase que traigo del libro que hablamos de que las personas no pueden comunicarse más allá de su nivel de crecimiento personal. Es decir, yo solamente voy a ser capaz de comunicarme basado en lo que tengo, no basado en lo que no tengo, o no basado en lo que, o en habilidades o en competencias que no tengo para comunicarme. Y entonces esto nos habla de la intencionalidad, tú lo dijiste, y de una persona consciente de sus procesos comunicacionales y que eso es lo que ganamos como líderes en largo plazo, digámoslo así, que vamos descubriéndonos y vamos modificando la técnica, mejorando, evaluando el efecto. Cuando yo hablo con mis colaboradores, qué efecto tuve y me autoevalúo y pido feedback y en función de eso voy creciendo, voy aprendiendo, la próxima vez lo aplico. Y entonces, y me gusta muchísimo que, y la forma en que también, por cierto, otro tesoro de este capítulo, este tema en nuestro libro, tiene que ver con lo que se revisa sobre esta psicóloga Nuria Moreno, que habla de que la comunicación es una cuestión de identidad, por un lado, de conexión y de emoción. Tú lo comentaste, pero ahí está obviamente mucho más. Y me gusta el partir desde la autenticidad, de nuestra identidad y desde allí hacer lo que hacemos, desde allí conectarnos y comunicarnos con el mundo. Y también, y antes de, ya para entrar en los cuatro, digamos, las cuatro competencias, hay un aspecto clave que en cierta forma es el quizás hasta más filosófico de esto, pero comunicarnos nos mantiene conectados con la gente, con el universo, ¿verdad? Pero a la vez, la comunicación tiene un propósito. Y si uno preguntara, bueno, en el contexto de liderazgo, ¿para qué nos comunicamos? ¿Para qué nosotros estamos queriendo ser efectivos en la comunicación? ¿De qué nos perdemos si no comunicamos bien? O no solamente eso, ¿en qué problema nos metemos si nuestra comunicación en liderazgo no es buena? Yo creo que es importante por lo menos hacer un par de comentarios sobre eso, porque eso nos da entonces la base para poder decir, bueno, entonces es importante construir al menos estas cuatro competencias que la vamos a comentar brevemente de manera que pueda ser de forma práctica para el que nos escucha ahora.
Así es, y definitivamente la comunicación es esencial en los procesos en una organización, pero es esencial en una relación entre líder y seguidor, porque si el líder no logra comunicarse adecuadamente en términos de expresar sus expectativas, sus planes, sus metas, los objetivos estratégicos, pero por otro lado no logra entender las expectativas, las necesidades de sus colaboradores, pues es muy difícil crear sinergia, es muy difícil trabajar en equipo, es muy difícil conseguir objetivos y resultados. Entonces yo diría que la comunicación es como la grasa que de alguna manera el lubricante que mueve el engranaje de las relaciones y de los procesos en las organizaciones. Sí. Sí, yo también estaba pensando, Arnoldo, de la importancia que es, o sea, todo el mundo comunica, pero poca gente conecta, poca gente inspira hacia una dirección, poca gente ayuda a interpretar la realidad, poca gente logra que los esfuerzos tengan sentido cuando se hacen en equipo. Y ahí está la virtud de la comunicación efectiva en el contexto de liderazgo. Normalmente pensamos en un líder es en la persona que trata de cambiarle lo que la otra persona piensa sobre algo. Pero puede ser en un buen sentido, puede ser en un sentido manipulador, o puede ser en un sentido solamente persuasivo. Puede ser también el hecho de querer yo, digámoslo así, chequear qué tiene alguien en mente, a diferencia de lo que yo tengo en mente con respecto a un asunto, con respecto a un proyecto, con respecto a una meta, con respecto a cómo lograr una visión. En fin, hay tantas cosas que se meten en esto, ¿no? Pero lo cierto es que no podemos funcionar sin comunicarnos en el contexto organizacional, de liderazgo, y es por eso tan importante que, aunque sea un tema que muchos han tratado, siempre hay espacio para crecer. No, y hay un elemento también importante que muchas veces los líderes en las organizaciones se concentran demasiado en las habilidades técnicas, se concentran demasiado en los procesos gerenciales, es decir, en la parte dura, y muy poco en las habilidades y las competencias blandas. Y hoy en día, pues, el tema de no solamente la comunicación, todo el conjunto de competencias blandas son fundamentales en el ejercicio de liderazgo en un tiempo como el que nosotros estamos viviendo hoy en día. Así es, así es. Entonces, bueno, ante la necesidad y por cierto también la toma de conciencia que ha tenido de los sistemas organizacionales en meterse en esto de captar el valor, no solamente ahora hablamos de comunicaciones, sino del aspecto conversacional, que es un aspecto, digamos, ahora se está hablando de competencias conversacionales. Entonces, bueno, entrando en esto, vamos a empezar, Arnoldo, compartiendo las 4 competencias comunicacionales del líder o para el liderazgo. La primera tiene que, yo la voy a enumerar. Primero, habilidades de relacionamiento y conexión, la habilidad de escucha activa, luego la habilidad de, perdón, se me fue, de persuasión, y por último la de concreción. Esas 4. Pues vamos a comenzar por la primera, Arnoldo, que tiene que ver con esa habilidad específicamente de relacionarnos, de conectarnos como esencia para la comunicación. ¿Qué podemos Sí. comentar sobre esa primera Sí. habilidad? La palabra comunicación viene de una voz latina que es la palabra comuni, que significa tener en comunidad. Y a eso ya de alguna manera nos asoma la orientación que debería tener la comunicación en el líder, porque al fin y al cabo el objetivo fundamental de la comunicación no es informar, el objetivo principal de la comunicación es conectar. Entonces la pregunta que debería estarse haciendo el líder, ¿me estoy yo realmente conectando con mis seguidores, más allá de la información que estoy compartiendo? Y a propósito de eso, hay un eslogan que acuñó Paul Waslavi cuando creó los axiomas de la comunicación, y él decía, tan buena es la relación, tan buena es la comunicación. Es decir, mi nivel de comunicación nunca va a estar por encima de mi nivel de relación. Y esto lo que nos dice es que el líder tiene necesidad de crear una relación robusta con los seguidores, de cercanía, de confianza, para que de alguna manera puedan generar un trabajo en equipo. Y eso es sumamente importante
porque no es solamente un tema de informar, es un tema de poder conectarme, de poder hacer equipo de trabajo, de poder generar relaciones. Y yo diría inclusive que un líder en su liderazgo es tan fuerte como fuertes son sus relaciones con sus seguidores. Entonces debe ser una premisa básica. ¿Cómo yo construyo relaciones fuertes que impliquen intimidad, cercanía, confianza con mi seguidor? Así es. Es decir, preguntarme primero hasta qué punto logro conexión con la gente o la gente la siento y ellos se sienten conectados conmigo en cuanto a la gestión, en cuanto a lo personal, digamos, lo existencial. Eso por un lado. Por otro lado, se me venía a la mente la idea de que durante la pandemia eso fue uno de los más grandes retos del liderazgo, ¿no? De cómo mantener a la gente conectada. Es decir, aunque teníamos Zoom, aunque teníamos plataformas conectivas, todo el trabajo remoto se convirtió en un reto, no porque fuese retador usar la tecnología, sino porque cómo mantienes a la gente verdaderamente comunicándose en plenitud, cuando no le estás viendo cuando la gente apaga la cámara y no le estás viendo la cara ante algo, ante un asunto muy importante que se está compartiendo, cómo no perder todo el lenguaje corporal, en fin. Además hay otra cosa que yo quería comentar que tiene que ver con la neurociencia. Los avances de la neurociencia nos aportan una serie digámoslo así, hallazgos alrededor del funcionamiento del ser humano, del cerebro humano, cuando está conectado. Leí un artículo de científico español en estos días que decía, el cerebro es relacional. Y así lo ponía, ¿no? Y toda la cantidad de derivaciones de eso, basado en los últimos MRI, o sea, los últimos estudios del cerebro, ahora que tenemos más tecnología disponible, y todo arroja que la medida en que se genera mayor conectividad, pues el funcionamiento del ser humano tiende a no solamente atender hacia la plenitud, el sentido de plenitud, sino también hacia la facilidad del logro del objetivo y de los propósitos en la vida. Y también hacia la efectividad cotidiana, pues en la medida en que yo me siento que estoy conectado, pues hay varios estudios, hay uno de los estudios más largos que se han hecho desde Harvard, que básicamente las personas que tienden a tener en largo plazo una mejor vida, fue en gran parte basado en niveles de conexión y cercanía con no solamente familiares, sino con gente con las que decían, yo estoy muy bien conectado con estas personas, ellos son parte de mí, yo soy parte de ellos, y entonces eso es una diferencia, ¿no? Entonces no lograr abrazar esto de poder conectarse continuamente con la gente y buscar mecanismos para hacerlo y mejorar las habilidades para generar esa conectividad es uno de los más grandes retos con el que va a tener que lidiar un líder, ¿no? Así es, y de ahí también la importancia del líder de cultivar las relaciones informales. O sea, el líder no puede solamente depender de las relaciones formales de trabajo, es decir, el compromiso de trabajo, lo que está en la descripción de cargo, los objetivos empresariales, sino que de alguna manera debe abrir el espacio en el tema de las relaciones informales que de alguna manera van a crear esa cercanía, esa intimidad, esa proximidad, esa conexión con los trabajadores. Y cuando digo relaciones informales, no es que tienen que ser compadres, amigos del alma, ni nada de esto, pero sí es importante el tema del cultivo de las relaciones informales, porque es una vía para generar ese relacionamiento y esa conexión. Sí, y yo diría, como tip práctico, y ahora al pasar al segundo punto, a la segunda competencia, para cerrar esta primera competencia que tiene que ver con generar conexión, es ser curioso, preguntar cómo estás, interesarse objetivamente por las personas, por su realidad, y tenerlo como una premisa cotidiana en la interacción con la gente. De esa manera uno crea vínculos más profundos, más robustos, y entonces de esa manera, pues, nosotros hemos visto miles de ejemplos de líderes que genuinamente estaban preocupados por saber más de la gente, saber sus necesidades, las bendiciones que estaban experimentando, los retos que estaban experimentando, y de esa manera se crea un vínculo más profundo. Sí, tal Ok, cual. entonces, bueno, sí, ¿quieres comentar algo? Bueno, no, yo creo que podemos pasar a la segunda competencia, que Sí, a mi modo de ver, yo diría que para mí es la competencia más medular del tema de la comunicación y que es la habilidad de la escucha activa. Porque al fin y al cabo, si yo no escucho adecuadamente a mi interlocutor, en este caso a mis
colaboradores, entonces yo no puedo hablar o preguntar o exponer adecuadamente si no he escuchado adecuadamente, porque puedo estar fuera de la realidad. Entonces, la escucha activa juega un papel importante en el tema de la comunicación. Y una de las cosas que necesitamos entender como líderes es que el hecho de oír no es equivalente a escuchar, porque al fin y al cabo oír es una aptitud física, pero escuchar es una disposición. Tiene que ver con un elemento actitudinal, tiene que ver con interesada, intencionalmente, querer enterarme y escuchar acerca de los problemas, necesidades, opiniones de mis colaboradores. Así es, así es. Y esto que lo hemos tratado, por cierto, en larga data, cuando hacemos coaching o cuando entrenamos a gente para que se desarrollen como coaches, esto de la escucha activa parece digamos, un tema muy trillado, pero es que la realidad es que es difícil poder caracterizarse uno como líder y decir, sabes que yo soy un excelente escuchador, yo escucho todo lo que puedo. Siempre hay algún área quizá en la que se pueda crecer en esta área, ¿no? Y nosotros hablamos en el libro, y por cierto, personas que se nos unen en este momento, estamos hablando de la segunda habilidad, la segunda competencia comunicacional en el liderazgo, hablando de la escucha activa, y esperamos que no solamente sea de utilidad para ti, sino que lo puedas compartir también con otras personas que sientas que este tema le es de valor. Y quería decir que comentamos en el libro Cómo llegar a ser líder, Arnoldo, acerca de que esta habilidad es una de las que necesita más intencionalidad, porque no solamente es una actitud, sino que requiere disposición para enfocarse en el interlocutor. Inclusive, a veces toca hasta sacar una serie de elementos del ambiente, cambiarse de ambiente o pasarse un switch, apagar el celular, hacer algo que me logre llevar varias capas adentro de lo que está ocurriendo en lo que aparece ser lo fenomenológico externo, pero hay otras capas más profundas, y que desde allí es que yo empiezo no solamente a entender tono, ritmo, palabra, sino que también postura, mirada, todo ese lenguaje, que cada una de esas cosas es un arte. En el caso tuyo, yo sé que tú te has especializado en el tema psicocorporal, por ejemplo, y esto apenas es lo superficial. Hay toda una serie de patrones y prototipos de diagnóstico, inclusive personas que al ver la fisionomía de alguien pueden sacar la personalidad, o por lo menos en una buena medida de estar acertados con eso. Pero lo que quiero decir acá es que cuando nos metemos con esto de ser intencionales en escuchar, nos metemos en no solamente lo que la persona dice, sino lo que la persona, o lo que está detrás de lo que la persona está diciendo. Y empezamos a ser intérpretes, a hacer validaciones, a corroborar que lo que escuchamos fue lo que dijeron, a corroborar si lo que estoy entendiendo es lo que me quisieron decir. Es decir, empezamos el arte del toma y dame, del diálogo, de lo que te escucho y lo valido y profundizo y hago una pregunta para entenderlo mejor. Y todo eso son, yo diría, una cantidad de microhabilidades que se le suman a esta meta habilidad de escucha activa, ¿no? Entonces, no sé si hay algo que quieras comentar para cerrar esta y antes de pasar a la tercera. Así es, Jesús. Y en línea con lo que tú dices, yo he acuñado un eslogan que trato de repetírmelo cuando estoy en interacción con una persona, y escuchar activamente significa escuchar a la persona total desde la persona total. Y cuando yo digo escuchar a la persona total, estoy diciendo que vale la pena escuchar su lenguaje verbal, su lenguaje no verbal, el ritmo, la pausa, la vacilación, el silencio, las emociones que subyacen detrás de las palabras, porque todo está comunicando. Y eso implica escuchar a la persona total, pero también escuchar desde la persona total que yo soy, porque yo no solamente escucho con mis oídos, porque la única manera de yo escuchar o ver el lenguaje no verbal de la persona, su gesto, su postura, es escuchando con los ojos, si pudiéramos usar esta metáfora. Pero no solamente escuchar con los ojos, escuchar con los oídos, inclusive escuchar con mis emociones, saber que estoy en el tono emocional adecuado para escuchar filtrando adecuadamente. Porque yo pregunto, ¿será lo mismo escuchar desde la rabia que escuchar desde la tranquilidad?
seguro que lo que voy a filtrar de lo que estoy escuchando va a ser muy diferente. Entonces mis emociones también escuchan. Y por eso decíamos escuchar a la persona total desde la persona total. Y hay un elemento también importante que no quisiera dejar pasar con el tema de la escucha activa, que la manera como yo escucho como líder ya es una retroalimentación para mi seguidor, para mi colaborador. Yo puedo, con mi postura, con mi forma de escuchar, transmitir empatía, transmitir respeto, transmitir compromiso, o yo puedo, desde la postura con que yo escucho, transmitir juicio, transmitir censura, transmitir indiferencia, y eso va a hacer que mi interlocutor, en este caso mi colaborador, siga hablando en un tono u otro tono o cambie el curso de la conversación en función de cómo me perciba a mí como escucha. Eso es muy importante porque mi manera de escuchar es una retroalimentación que impacta la forma como sigue expresándose y conversando mi colaborador. Así es, súper importante eso que dijiste. Sabes que quería también compartir con la audiencia que en el libro, y precisamente no sé si tú estás de acuerdo con esto, pero creo que uno de los test que hemos elaborado, incluimos ahí en el libro, más interesantes o más completos, precisamente tiene que ver con esta competencia específica de escucha activa. De hecho, hay indicadores o preguntas que nos ayudan a medir la profundidad o la efectividad en esta área, que tienen que ver con atención y enfoque, otras que tienen que ver con respeto y empatía, otras que tienen que ver con estructura de lo que se está conversando, intuición, y hay varios otros aspectos que se miden allí y que están disponibles, parte del valor agregado que está allí en el libro, para usarlo a título personal, autorreflexión o en equipo. Entonces, bueno, pasemos a la tercera, Arnoldo. La tercera habilidad tiene que ver con la habilidad de persuasión. Yo comentaba hace unos minutos que uno de los grandes retos o digamos, uno de los objetivos que tiene el líder cuando comunica es modificar actitudes, modificar estructuras de pensamiento, paradigmas, a través de lo que comunica. Es decir, para que una persona comunica una meta, por ejemplo, el contexto organizacional, un líder le comunica a todos los colaboradores una nueva meta de la empresa. Bueno, el objetivo es para que las metas que tenían en mente las cambien. Ahora, hay todo un sistema emocional, hay todo un sistema intelectual, hay todo un sistema volitivo que ha de ser alterado y que el que comunica necesita utilizar herramientas, en este caso persuasivos, no manipulativos, para lograr el objetivo. Eso no significa que lo que se comunica va a ser, o lo que se dice va a ser la ley y ya todo el mundo lo va a abrazar perfectamente. A veces es un proceso, a veces se comparte y eso logra algo y luego tiene que ser otra vez compartido para lograr otro poquito de avance hasta que la idea es compartida 100%. Entonces, esta habilidad de persuadir es una de las para mí más interesantes y más importantes, y arrancamos esa parte hablando de que el proverbio de Salomón decía, al que piensa sabiamente se le llama inteligente. Las palabras amables convencen mejor. Entonces es ese arte de usar la palabra, usarla bien, usarla con buenos propósitos y lograr el objetivo. No sé si quieres comentar algo, Arnoldo, sobre esto Sí. Yo diría que hay dos targets que un líder como comunicador tiene cuando tiene delante de sí a un colaborador. Uno es la mente, es la cabeza, los pensamientos, y para tratar de convencer, pero otro es el corazón para tratar de persuadir. Y aquí es donde nos ubicamos entonces en las habilidades de persuasión, porque la persuasión hace énfasis en lo emocional, hace énfasis en crear un espacio emocionalmente expansivo donde el colaborador se sienta acogido, considerado, tomado en cuenta, tratado empáticamente, tratado además amablemente, con respeto, con gentileza. Y eso de alguna manera, como tú mencionaste a Salomón, eso persuade, eso de alguna manera inclina a la persona. Pero está también el elemento inspiracional. Los líderes están para inspirar a sus colaboradores y básicamente dependemos de las habilidades de persuasión para inspirar y movilizar a la gente. Y yo creo que aquí hay muchos recursos que el líder puede usar para persuadir, no solamente el lenguaje lineal, pero qué ricas son, por ejemplo, las historias, qué ricas son las anécdotas, qué ricas son las analogías, las metáforas,
digamos que son figuras que ayudan a persuadir, porque ayudan a ilustrar, ayudan de alguna manera a generar elementos de convicción en el colaborador. Así es, así es. Entonces, a la final, la persuasión es para movilizar a la gente en una dirección o para movilizarnos juntos en una dirección, y eso va a incluir digamos, lo afectivo, lo intelectual y la energía de la voluntad que haga ir, ¿no? Y pensaba en lo difícil que se empieza a hacer. En el caso mío, tengo niñas que están a punto de entrar pronto en la adolescencia, y ya estoy empezando a pedirle a Dios que me dé sabiduría para aquello de que yo a veces le digo, mira, vamos a tal sitio, vamos a hacer tal cosa, que eso es súper divertido. Y ya me están empezando a ver como que eso no es tan divertido, papá. Pero entonces, si eso es lo que toca hacer porque la familia va en esa dirección por alguna razón, ¿cómo convenzo yo a ellas que lo que vamos a hacer sí es divertido cuando ellas no lo ven que es divertido, ¿no? Entonces, es un ejemplo que todo el que ha tenido hijos y que ha estado en esa etapa sabe de lo que estoy hablando, pero es lo mismo a veces en las organizaciones. Mira, vamos a lograr estas metas súper emocionantes, y todo el mundo lo voltea así como, bueno, serán emocionantes para ti. Pero entonces entra el rol de no solamente transmitir información, sino como tú decías, integralmente plasmar de por qué queremos ir allá y de cómo lograr que lo que para mí es tan emocionante, para las demás personas pudiese, aunque sea un poco más, llegar a ser. Y ahí hay un elemento adicional con el que yo cerraría esta competencia, que es el tema cómo yo me posiciono ante el colaborador desde la credibilidad. Porque no hay cosa que persuada más a un colaborador que la credibilidad que yo le inspiro como líder. No es simplemente la argumentación que yo le doy, sino la credibilidad que él me otorga a mí, porque como dice un dicho, el seguidor o los colaboradores primero compran al mensajero y después es que compran al mensaje. Entonces, bien importante cómo yo me planto con mi credibilidad, que va a ser la carta, el as que yo tengo bajo la manga para persuadir a la gente. Así es, así es. Así es. Bueno, mira, y ya se nos está prácticamente acabando el tiempo. Nos queda una más, una habilidad, Arnoldo, más, que es la de concreción. Tiene que ver con no solamente poder decir muchas cosas en pocas palabras, sino decir las cosas más significativas de la mejor manera. Sabes que en una oportunidad alguien me aclaró, yo hablaba de crear ambientes o de un abordaje de algo ecléctico. Yo decía, bueno, lo ecléctico era tomar lo mejor de aquí, lo mejor de allá, lo mejor de allá, integrarlo en un solo sitio. Y alguien, un arquitecto, me dijo, no, lo ecléctico no es nada más agarrar de allá y de allá y hacer algo, no, es agarrar lo mejor de cada elemento, en el caso del diseño, de cada época, de cada tendencia, y tratar de unirlos de la mejor manera. Entonces, en estas habilidades de concreción comunicacional, me refresco en esa metáfora porque no significa solamente decir mucho en pocas palabras, sino decir lo más significativo en pocas palabras y que logre el objetivo de la comunicación. Entonces, esa precisión, esa calidad en la forma en cómo argumentamos, cómo presentamos digamos, nuestras ideas, creo que tiene mucha importancia en lo que significa comunicarse, ¿no? En liderazgo. Sí. A propósito de eso, decía el rey Salomón, que tú mencionaste hace ratico, el que ahora sus palabras tiene sabiduría. Y a veces en el mucho hablar puede haber torpeza. Entonces, de lo que se trata en esta competencia es de desarrollar la habilidad de ser conciso, ser preciso. Además, usar palabras sencillas, no palabras rimbombantes, ni rebuscadas, ni grandilocuentes, sino poder hablar de una manera clara, sencilla, correcta, directa, específica y yo diría descriptiva. Okay, eso, y lograr ese tipo de precisión implica que tenemos que organizar nuestras ideas bien, que de alguna manera tenemos que tener la capacidad de sintetizar primero el mensaje que queremos comunicarlo, para no desparramar, sino que para dar una cápsula que sea concreta y específica de la expectativa o del mensaje que queremos
transmitir. Pero yo diría que no es solamente un tema de ahorro de las palabras o ahorro del tiempo de la comunicación. Yo creo que también tiene que ver con cómo yo comunico respetando el contexto adecuado. Hay una frase que dice, el contexto le da sentido al mensaje. Entonces, es bien importante también esa combinación de la palabra precisa, descriptiva, específica, pero al mismo tiempo dicha en el contexto adecuado. Y eso implica en el lugar adecuado y en el tiempo adecuado. O sea, no comunicar extemporáneamente o comunicar impulsivamente, sino comunicar en el momento y en el tiempo justo. Así es. Y porque a veces requiere la comunicación de un lenguaje descriptivo. Es decir, a veces las personas tienen una idea y lo que toca es intervenir para generar una más amplia comprensión de algo. Pero yo creo que entonces a la final, Arnoldo, con esta última competencia de lo que estamos hablando es de la efectividad. Es decir, el uso efectivo, es decir, lograr lo mejor con lo que tenemos para el objetivo que requiere el contexto, como tú decías, ¿verdad? Y hablamos entonces de, yo diría que una de las cosas que podemos recomendar a los que nos están escuchando es que la gente crezca en vocabulario y, como tú decías, organice las ideas, practique y en todo caso se haga las preguntas incómodas, como por ejemplo, ¿para qué me estoy comunicando? Cosas tan sencillas, inclusive en el uso cotidiano del liderazgo de las reuniones. Esto de la concreción. Hay reuniones a veces que yo he estado que se han tardado hora y media cuando pudieron haberse tardado media hora. Si se hubiese organizado todo mejor, si las ideas planteadas o el objetivo de la reunión hubiese estado más clara y si la gente hubiese venido mejor preparada. Pero lo que quiero decir aquí es que en la medida en que, o digamos, los sistemas organizacionales que yo he visto que llegan a mayor efectividad tienen que ver precisamente con la capacidad de comunicarse de manera concreta, de manera explícita, pero en pocas palabras y bien organizado y con objetivos claros para la comunicación, en fin, ¿no? Entonces, estamos, obviamente, hemos analizado a lo largo de los años no solamente discursos de grandes líderes que han hecho, que han plasmado en un mensaje corto una gran verdad que necesitaba una sociedad en un momento dado y que cuando lo plasmaron parecía la gran panacea, pero de repente otras personas habían dicho lo mismo o otras personas habían sido los de la idea original, pero fue esa persona que lo plasmó en el momento idóneo, de la forma idónea, con las palabras idóneas, la que logró el impacto. Entonces, tiene mucho sentido el pensar mejor, que es lo que decimos, como llamaríamos, curar mejor nuestra comunicación, curar mejor el mensaje, curar mejor la organización del mensaje y curar mejor el momento y el contexto en el que el mensaje es transmitido. Entonces, para todo eso, bueno, tenemos una serie de obviamente roles comunicacionales también que pudiesen evaluar. No vamos a hablarlo ya, digamos, por cuestiones de tiempo, se nos acabó el tiempo, pero que nos tocaría ampliar mucho más. Pero este tema que nos dan entonces estas cuatro competencias comunicacionales, creo que deja un panorama interesante de cuatro cosas en las que las personas pueden aprender. En el libro se puede ampliar más. No sé si querías decir algo más sobre esta última competencia, Arnoldo. No, lo que quería agregar que desde el coaching uno ha aprendido, porque aquí se trata de eficiencia y efectividad al mismo tiempo, uno ha aprendido la importancia de hacer una pregunta concreta y precisa. Si uno pregunta en el contexto del coaching, por ejemplo, en este tiempo de coronavirus, donde ha habido un virus que se ha extendido por la humanidad y que ha cobrado tantas víctimas y bla, 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 ¿cómo te sientes? Wow, esa es una pregunta demasiado elaborada que es difícil que la persona siga la secuencia, versus preguntar, ¿cómo te sientes en esta época de coronavirus? Directo, conciso, franco, y uno ve la diferencia en términos de la que la persona tiene la capacidad de captar algo bien concreto, simple, sencillo y específico versus una oración rebuscada, etc. Y si uno traslada eso al lenguaje cotidiano que usa el líder con sus seguidores o con sus colaboradores, uno ve entonces el valor de comunicar con esa eficiencia, pero al mismo tiempo sin perder efectividad. Así es, así es. Bueno, creo que
hemos cumplido el objetivo de hoy, Arnoldo. Para las personas que les interese crecer más en este tema, acá en nuestro libro Cómo llegar a ser un líder, recientemente publicado por el doctor Arnoldo Arana y servidor acá, ahí hemos incluido un capítulo donde precisamente en la última sección del libro, que es la sección que tiene que ver con esto de proyectarse uno, o de alguna manera, esta sección se llama Expresándome como líder, es proyectar lo que tengo internamente y hacerlo disponible para el resto y generar una buena interacción. Ahí está más detallado, esto ha sido un resumen y esperamos sea de mucho valor. Gracias a todos los que se nos conectaron. No ha habido ninguna pregunta, pero han habido algunos comentarios, saludos, Darío y varias otras personas que se nos han saludado por allí. Gracias por conectarse. Mantenemos esta conversación abierta, continua, y estén pendientes para los próximos lives. Yo de mi parte satisfecho de cubrir este tema y contento de poder seguir abonando y abordando cosas que sé que para la práctica cotidiana pueden ser de utilidad a los que nos escuchan. Arnoldo, no sé si quieres unas palabras para despedirnos. Bueno, esperamos que esta conversación, Jesús, haya sido nutritiva para la audiencia y estamos a la orden, abiertos para escuchar planteamientos, inclusive sugerencias de temas que ustedes creen que pueda ser relevante en el contexto liderazgo y que podamos en algún momento montar en un live. Así que, bueno, satisfechos realmente. Así es, así es. Esperamos sus comentarios. Si les llamó la atención algo de lo que escucharon acá, háganoslo saber acá, escríbalo y ahí le vamos a responder, vamos a estar muy pendientes y como dijo Arnoldo, algún tema que les interese, no duden en enviárnoslo, que en base a eso armaremos los próximos lives. Un gran abrazo para todos, feliz tarde y que estén muy bien. Bye bye. Bye bye.